Hello, everybody. Sean ustedes bienvenidos a su canal de inglés con bolitas y palitos. El tema de hoy va a ser la explicación de los símbolos para hacer oraciones. Esta clase es perteneciente a la clase número 11. Aquí abajito está, miren. Aquí, curso 1. Y es una de una sola clase especial en nuestras ya famosísimas clases a detalle. Vamos a ver cómo se forman unas oraciones. Es súper fácil. Corre, 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 videotape. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de inglés con bolitas y palitos en español. Ok, importantísimo. ¿Cómo se hace cualquier oración? Es de las primeras cosas que uno tiene que aprender en inglés. ¿Cómo se elabora, cómo se hace, cómo se forma cualquier oración? Para hacer esto, para hacer cualquier oración, sin importar el tiempo que estemos hablando, ya sea presente, pasado, futuro, etc., necesitamos pensar en 5 cosas. Es súper fácil. Obviamente, para hacer esto, inventé algunas cosas, unas modificaciones y algunas fórmulas. Es importante que pongan atención a lo siguiente. Lo primero, necesitamos pensar para la oración que queremos formar. Así, lo primerísimo es quién lleva a cabo la acción o de qué cosa se trata. En este caso, un sujeto, que es decir, una persona, un animal, un perro, un gato, un loro, un ganso, etc. O una cosa, una jarra, una mesa, ¿ok? Ya tenemos, a ver, a la primera pregunta. ¿Qué oración quiero formar? ¿Quién va a llevar a cabo la acción o de qué cosa se trata? Bueno, lo anterior que les había dicho nos va a remitir a lo que son los pronombres personales. Eso ya los habíamos visto en otras clases. Aquí se los puse, pronombres personales, y se los vamos a recordar, que es I, que significa yo, you, que significa tú, he, que significa él, she, que significa ella, it, que no tiene ningún significado, pero se utiliza para cosas o animales, we, que es para nosotros, y they, para ellos, ¿ok? Esta primera cosita que necesitamos, a mí se me ocurrió ponerle una imagen, y para ello vamos a usar un círculo. El círculo lo vamos a llamar subject. Aquí está, miren, negro, cómo se escribe subject, cómo se pronuncia aquí en moradito, subject, y la traducción es el sujeto. Es quien realiza la acción. Por lo tanto, vamos a tener, mira, ahí está, ya se cambió una carita, El sujeto es una carita feliz, luego le pongo gorrita. Pero como no tengo pizarrón, pues no le puedo poner gorrita, pero a veces le pongo gorrita. Ya tenemos la primera de las cosas, que es un círculo, y lo llamaremos sujeto. La segunda de las cosas que vamos a necesitar, vamos a pensar en qué acción, es decir, un verbo, tiene la oración que queremos formar. ¿Qué verbo tiene o contiene la oración que queremos formar? Bueno, aquí es bien importante. Como número 2, recordarán, aquí dice, there are only 3 tenses in verbs. ¿Qué significa? Que en los verbos, como el creador del inglés era muy flojo, dijo, ay, solo voy a hacer 3 tiempos. Presente, pasado y futuro. Todas las oraciones, todas, están en presente, en pasado o en futuro.
Hay algunas modificaciones como el presente progresivo, el presente continuo, el pasado progresivo, etc. Pero finalmente solamente la podemos entender que hay tres tiempos, presente, pasado y futuro. No hay más, no se compliquen. La oración solamente es en presente, en pasado y en futuro. Bueno, ya vimos que la primera es el sujeto, o es la carita feliz, para que les vaya quedando claro y escuchen mi mismo idioma. Para la segunda acción se me ocurrió crear un triángulo. ¿Por qué un triángulo? Se preguntarán. Bueno, es muy simple. Si se fijan, aquí está el triángulo. Miren, aquí está. Y lo vamos a definir como el verbo. Verb. ¿Qué es un verbo? Es la acción dentro de una oración. ¿Y por qué triángulo? Pues es un triángulo invertido. Si se fijan aquí, está en amarillo. Miren, es una B de verbo. Aquí está. Entonces, el triángulo es una B. Por lo tanto, el triángulo lo llamaremos verbo. En cualquiera de los tiempos. Ajá. Presente, pasado y futuro. Y el verbo, obviamente, se utiliza en diversas formas. Pero quien nos va a dar el tiempo exacto viene a ser... Vamos a la siguiente. Ok. Vamos a pensar en el tiempo que queremos escribir la oración. Ya tenemos un sujeto, que es la carita, y un verbo, que es una B, un triángulo invertido. Ok, al pensar en el tiempo que queremos escribir la oración, ya nos vamos a remitir a qué tiempo vamos a utilizar ese verbo. En presente, en pasado o en futuro. Como les dije, las demás variaciones son variaciones extras, pero no pasa absolutamente nada. Siguen siendo presente, pasado o futuro, con algún nombrecillo extra que se le dio, pero no se compliquen la vida con eso. Si quieren hacer una oración en presente usando verbo to be, pasado o futuro, o incluso el verbo en presente, necesitamos otro símbolo. Y vamos a utilizar como símbolo, se me ocurrió poner un cuadrado. Y se preguntarán también, ¿por qué un cuadrado tiene que ver con el auxiliar? Bueno, el cuadrado se va a llamar auxiliar. Si se fijan, el cuadradito, aquí lo puse en verde, tiene una raya arriba, una al costado y una como casita. Aquí está, miren, y es una A de auxiliar. El cuadrado es una A. Aquí miren las tres patitas de la A. Y es el auxiliar. Auxiliar. Este auxiliar es muy importante porque nos va a indicar en qué tiempo está el verbo. El creador del inglés dijo, no me voy a complicar como en español, como en francés, a estar conjugando verbos y que la gente sufra. No, yo ya me cansé de todo eso. Yo soy práctico. ¡Pum! Simplemente voy a poner un auxiliar para decirles en qué tiempo está. Por ejemplo, los auxiliares para el verbo to be sabemos que es am, is y are. Recordarán la historia de cómo nace el verbo to be. Les ponen a los auxiliares, que son las muletitas que traen los personal pronouns. ¿Recuerdan esa historia? Ok. Entonces, el auxiliar nos va a ayudar a saber y siempre nos van a decir en qué tiempo se está utilizando el verbo. Es para eso sí un auxiliar. Auxilia para conocer o para saber en qué tiempo está el verbo. Hay otros auxiliares, como el de presente simple, que es do y does, o el de futuro, que es will. Pero ahorita no nos vamos a meter en esos, porque todavía no hemos llegado a que los conozcan. Pero esos, cuando vemos una oración con am, is y are, estamos hablando de verbo to be. Cuando vemos una oración con do o con does, estamos hablando de presente simple. Y cuando vemos una oración con will, estamos hablando de una oración en futuro. Así de simples. Para eso son los auxiliares. Por lo tanto, el auxiliar va a ser un cuadrito, como les había dicho. Miren, aquí está en verde, su casita, y es una A.
por eso utilicé un cuadrado en verde. Ya tenemos 3 cosas: el sujeto, el verbo y el auxiliar. Vamos a la cuarta. La cuarta nos dice, vamos a pensar si la idea es afirmativa, negativa o interrogativa. ¿Ok? Todas las oraciones, todas, solo pueden ser afirmativas, negativas o interrogativas. No hay más. No hay otra. Si la idea es afirmativa, no necesitaremos nada más. ¿Ok? Que lo que ya vimos anteriormente, que era la carita, que es el subject, el auxiliar, que es el cuadrado, y el verbo, que es el triángulo invertido. Tenemos 3 sujetos y 3 objetos. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Dice, si la idea es negativa, en este caso decir no, relativo a algo, vamos a utilizar la palabra not en la oración. Es decir, vamos a necesitar una palabra not que nos va a indicar que la idea es negativa. Cuando vemos not, significa que la oración es negativa. Y por último, si es interrogativa, obviamente hay que recordar que siempre quien nos va a ayudar a saber que una oración es una pregunta es porque hay un auxiliar al principio de la oración. ¿Ok? Si vemos en una oración que está escrito am, is o are al principio de la oración, esa es la primera cosa para saber que es una pregunta. Obviamente tiene el contenido y al final, como es una pregunta, va a llevar un question mark, que es un signo de interrogación. Esas son las 2 cosas que vamos a saber que una oración es una pregunta. Un auxiliar al principio de la oración y al final un question mark. Bueno, ya que pensamos que nuestra idea o la oración sea afirmativa, negativa o interrogativa, vamos a pasar al último de las cosas. Para poder ver y hacer una oración de cualquier cosa, de cualquier tipo. Todas son iguales, no cambia nada. Dice, por último, todas las oraciones pueden o no tener información extra. ¿Qué es esto? Pues cosas más allá de lo que estamos hablando. Algo que se le está añadiendo, alguna fecha, algún lugar, alguna cuestión extra. En caso de que sí tenga, vamos a usar una flecha. Y se han de preguntar, gente bonita y seguidores del canal de Inglés con Bolitas y Palitos, ¿por qué una flecha? Pensó este señor, este sujetillo. Bueno, la flecha se llama complement. ¿Ok? Complement. Aquí está, miren, complemento. Complement. Es cualquier información adicional. Como les decía, cualquier cosa extra que queremos saber más allá de la oración. Sería la cuarta cosa que tendremos que usar para hacer cualquier oración. ¿Y por qué flecha? Ah, pues porque miren, aquí tenemos una C. Con lo azulito aquí nos dice, miren, ¿ya lo vieron? Ahí está. Y la C empieza con complement. Por eso utilicé una flecha. Para utilizar como símbolo. Una vez que tenemos esto, las 4 cosas, que es el subject, que es el sujeto, la carita, el círculo, el auxiliar, que es el cuadrado, el triángulo invertido, que es el verbo, y por último el complemento, que es información adicional. Ahora sí, vamos a ver cómo se forma una oración con estas 4 cositas. ¡Tarán! Nacieron los símbolos que nos van a ayudar a hacer cualquier oración, a formar cualquier oración que se nos ocurra, en cualquier tiempo que queramos. El símbolo, como les había dicho, que es el círculo, aquí está la carita, es el subject. Es decir, ¿quién realiza la actividad? En este caso, el sujeto va a ser siempre los personal pronouns. ¿Ok? Normalmente podemos utilizar nombres para sustituirlos, decir específicamente algo por un it,
pero finalmente son los sujetos. El auxiliar, como les había dicho, es quien nos va a ayudar a saber de qué tiempo estamos hablando. Y aquí está la A, o el A de auxiliar, que es el cuadrado, y nos indica cuándo se realiza la actividad. La siguiente es el verbo. Aquí están, miren, con el triángulo invertido con la B de verbo, verb, que es el verbo, para saber qué actividad se realiza. ¿Ok? Y por último, la C, aquí está, que es el complement, que es información extra. Puede ser poca o mucha información relativa a la oración que queremos formar. Vamos a verlo más clarito. Explanation of the symbols. Explicación de los símbolos. Bueno, tenemos el sujeto, que es quien realiza la acción. Memorícenlo. Sujeto, carita feliz, quien realiza la acción. Cuadrado, auxiliar, sirve para indicar en qué tiempo está el verbo. ¿Ok? El auxiliar nos va a servir para saber en qué tiempo está el verbo. Así de simple. La siguiente es el verbo, que es la acción dentro de la oración, ya como tal. Y por último tenemos el complement, el complemento, que es cualquier información adicional. Y aquí están, mira, la carita o el subject, que es círculo, el auxiliar, que es cuadrado, el verbo y el complemento. Estos 4 símbolos nos van a servir para formar oraciones. Siempre van a ser los mismos, no van a cambiar. Miren aquí, ya se puso feliz la carita, miren qué bonito. Lo único que va a cambiar cuando hacemos una oración es el lugar en donde están localizadas estas cuatro cositas, estos 4 símbolos. Importante, para hacer una oración siempre usaremos un mínimo de 3 de los 4 símbolos que ya les expliqué. Para ello tenemos las fórmulas que ya están creadas. La primera de ellas es el verbo to be. Para hacer una oración en verbo to be, vamos a utilizar primero un subject, sujeto, un auxiliar y un complemento. Como está aquí, miren, 3 de las 4 oraciones. O sea, para hacer una oración en verbo to be, siempre vamos a utilizar, ese va a ser el orden: sujeto, auxiliar y complemento. Para hacer una oración en presente o pasado, vamos a utilizar un sujeto, un verbo y un complemento. Círculo, triángulo invertido y flechita, ya sea presente o pasado. ¿Ok? Para preguntar cualquier cosa en cualquier tiempo, vamos a utilizar un auxiliar, que es un cuadrado. ¿Recuerdan lo que les dije anteriormente? Como es una pregunta, todas las preguntas siempre empiezan con un auxiliar. No hay más. Si memorizan esto, no van a tener ningún problema para poder saber qué es una pregunta. Un sujeto, que es el círculo, el triángulo invertido, que es el verbo, complemento, y como segundo detalle es el question mark. Aquí está, miren. Question mark, signo de interrogación. Para dar una vez que preguntemos, podemos dar una respuesta afirmativa o negativa. La afirmativa, obviamente, nos vamos a remitir aquí al presente o el pasado, dependiendo del tiempo que nos pida aquí el auxiliar. Vamos a utilizar para la afirmativa el sujeto, nuevamente aquí está, el verbo y el complemento. Y para la negativa, como les decía, es el sujeto, el auxiliar, y vamos a utilizar el not. Importante, not, para una respuesta negativa. Recuerden que en inglés siempre se niega 2 veces, y por eso utilizamos palabrita que se llama not, para decir no. El verbo y el complemento, si se fijan, son 4, igual, los mismos 4 que se utilizaron para preguntar, solo que el orden cambia. Aquí para preguntar está el auxiliar primero y para la respuesta está el auxiliar en segundo. Pero ya se fijaron cómo son 4 cosas, 3 de 4 los que siempre vamos a utilizar para este tipo de preguntas. En cualquier tiempo, siempre va a ser 3 de 4 símbolos para crear la oración en el tiempo que queramos. Es muy simple.
muy, muy simple. Por último, tenemos un presente progresivo futuro. Para cualquiera de las dos, funciona con un sujeto, un auxiliar, un verbo y un complemento. ¿Ya se fijaron cómo son siempre los mismos símbolos? No cambian. Aquí hay una cosa que nos dice memoriza. Memoricen las fórmulas. Si se aprenden estas fórmulas de memoria, cuando les digan, hazme una oración en presente, dicen, ya sé, va una carita, que es el personal pronouns, o el sujeto, un verbo, ya sea en presente o en pasado, y el auxiliar. Pues así se hace la oración en presente o en pasado. O que te digan, hazme una pregunta. Bueno, pongo un auxiliar y ya te digo, ¿en qué tiempo lo quieres? Para saber qué auxiliar voy a utilizar. El sujeto, el verbo y el complemento. Memoricen, por favor, estas fórmulas. Son 5. Es así de simple. Si las memorizan, van a saber hacer una oración en el tiempo que se les antoje. Porque siempre son las mismas, no cambian. En todos los tiempos. ¿Sí? Ok. Pasemos a la siguiente. Memoriza. De acuerdo a las oraciones que ya vimos, las fórmulas que ya les di, vamos a verlo con ejemplos. Porque van a decir, ¿cómo no? No le entiendo, puro símbolo, pues no le entiendo. Pues aquí está quien les va a explicar cómo funciona. Una oración en verbo to be. Aquí están por colores, también se los puse para que sea más fácil ubicarlos. El subject, aquí está el sujeto, dice el ejemplo, I am Catholic. El I es el sujeto, el auxiliar es el am y Catholic es el complemento. Yo soy católico. I am Catholic. Otro ejemplo dice, she is Mexican. She es el sujeto, is es el auxiliar y Mexican es el complemento. Uno más, Angie is single. ¿Ya se fijaron cómo está exactamente igual? Es la misma estructura. Siempre va a ser la misma estructura para verbo to be. El último, she is 23 years old. Ella tiene 23 años de edad. Recordarán, en la clase de verbo to be, la única diferencia en vez de usarse como verbo estar, la excepción cuando hablamos de edad es tener. Por eso, en este caso se dice que ella tiene 23 añitos. Está jovencita. Vamos con una en presente y en pasado. Bueno, varias. La primera es I study English. I study English. Yo estudio inglés. La fórmula nos dice que es un sujeto. Aquí está el subject, que es el círculo, en amarillo. En verde, study, que es el verbo en presente. ¿Ok? En este caso, la primer ejemplo está en presente. El verbo está en presente. Y el complemento es English. Yo estudio inglés. El segundo ejemplo dice, I milk the cow every day. Yo ordeño la vaca todos los días. ¿Ok? Está en presente. Es igual con I, que es el sujeto, milk, que es el verbo, the cow every day, la vaca todos los días. Ya se fijaron, en este caso el complemento ya fue más largo, pero a final de cuentas sigue siendo un complemento, es información extra. No hay nada más allá de eso. ¿Ok? Vamos con una oración más, pero ahora en pasado. Es yo, studied English. No month ago. Aquí debe decir one month ago. Un mes atrás. Perdón, faltó aquí un errorcito, pero hagamos lo que dice one month ago. Yo estudié, en pasado es el sujeto, el verbo en pasado, English one month ago. Es el complemento, un mes atrás. Ajá, o sea, yo estudié un mes atrás. ¿Se fijaron? El complemento también es largo. Pero no cambia absolutamente nada. La oración sigue siendo la misma para formarla. Vamos con una en presente. He swims in the pool. Él
nada en la alberca. ¿Ok? Sujeto, el verbo. Aquí tiene una S, pero ese es porque estamos hablando de presente, simple present. En clases posteriores vamos a saber por qué hay una S aquí, porque el verbo es swim. Pero se los voy a dejar así para no hacerlos bolas. Solo memoricen sujeto, verbo y complemento para presente o pasado. La siguiente, Victor powers the radio every day. Víctor enciende la radio todos los días. ¿Ok? La oración es la misma. Presente. Pasado. Carla swam in the pool for 2 hours yesterday. Carlita nadó. Aquí está swam, que es el verbo en pasado. In the pool for 2 hours yesterday. Y es bien importante, aquí les voy a dar una nota. Un sustantivo, es decir, el nombre de algo, siempre se puede transformar en una acción, en un verbo, cuando no tiene suficiente vocabulario. Vamos a remitirnos al ejemplo. El ejemplo dice milk. Yo no sé cómo se dice ordeñar, pero milk es leche. Por lo tanto, es un sustantivo. Si lo pongo dentro de una oración en el lugar en donde va el verbo, se convierte en un verbo. Por lo tanto, milk sería el verbo ordeñar. Power es poder. Power es encender. Aquí mira, dice Victor powers the radio every day. Víctor enciende la radio todos los días. ¿Ok? Y por último, un último ejemplo con un sustantivo es beauty, que es belleza. Si lo utilizamos como verbo, sería embellecer. Este es como un extra para que, si no tienen el vocabulario suficiente, puedan utilizarlo siempre y cuando lo coloquen en el lugar del verbo. El sustantivo en lugar del verbo se convierte en un verbo. ¿Ok? Ese es como tip. Tip, 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 tip. Vámonos a la siguiente. Ejemplos de oraciones en presente progresivo, en pasado progresivo o futuro. Bueno, si se fijan aquí, está los cuatro símbolos. El primero es I am, que es el sujeto I, am, que es el auxiliar, el verbo, en ing, porque es progresivo, presente progresivo, English, now, que es el complemento. Aquí nos dice que esta oración está en presente progresivo. I am studying English now. Yo estoy estudiando inglés ahorita. ¿Ok? La segunda oración es un pasado progresivo. I was, yo, que es el sujeto, was, que es el auxiliar, playing, que es el verbo es play, obviamente está en ing, soccer, yesterday es el complemento, igual, los mismos 4 símbolos para hacer una oración. La siguiente sería en futuro. I will study Spanish tomorrow. I will study Spanish tomorrow. I, sujeto, will es el auxiliar en futuro, pero es un auxiliar. Study es un verbo. Spanish tomorrow. Yo estudiaré español mañana. ¿Ok? Por lo tanto, las oraciones para hacer presente, pasado, progresivo, futuro están con 4 símbolos. Uno más, I am swimming in the sea. Ya ven los colores, ahí está explicado. Otro más, César was swimming in the pool last month. ¿Ok? Sujeto, auxiliar, que es el rojo, verbo, swimming, in the pool last month, en azul, el complement. Y el último, the dog will swim in the pool. El perrito nadará en la alberca. ¿Ok? 4 para hacer las oraciones. Vamos con las preguntas. ¿Cómo vamos a hacer una pregunta? Igual tenemos 1, 2, 3 y 4 simbolitos.
Recordarán, como les dije, auxiliar, al principio de la oración está en rojo, aquí están, miren. Sujeto, ta 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 ta, verbo, ta 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 ta, y complemento, ta 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 ta. ¿Ok? Es la misma oración, solo que en diferentes tiempos. En una pregunta, en presente simple, presente simple. Do you study English? Do you study English? ¿Tú estudias inglés? ¿Ok? En pasado, el auxiliar aquí está. El auxiliar de presente es do y el auxiliar de pasado es did, pero ya en clases posteriores se los voy a enseñar eso. Pero lo que quiero que les quede claro es que al principio de la oración, que nos va a decir que es el verbo, en qué tiempo estamos hablando, que dice did, que es auxiliar para pasado, sería, did you study English yesterday? Did you study English yesterday? ¿Estudiaste inglés ayer? Bueno, muy bien. La tercera, vamos con futuro. Will you study English tomorrow? Will you study English tomorrow? ¿Estudiarás inglés mañana? Todas inician igual con auxiliar, ¿ya se fijaron? Sujeto, verbo y complemento. Are you studying English now? Verbo to be. Are you studying English now? Una pregunta con verbo to be. ¿Estás estudiando inglés ahora? ¿Ok? Y por último, are you happy today? Are you happy today? ¿Estás feliz hoy? Pues yo sí estoy muy feliz porque les estoy enseñando. Espero les sirva todo esto que se me ocurrió crear, porque es más fácil de esta manera si lo ven para las personas que son como que más de imágenes. Vamos con la respuesta negativa. Recordarán que cuando es negativo se usa el not. Pero también son 4. 1, 2, 3 y 4. Los mismos simbolitos. No cambian. La primera es I am not studying French. I am not studying French. Yo no estoy estudiando francés. ¿Por qué? Pues porque están estudiando inglés con bolitas y palitos. Muy obvio. Algún día les enseñaré francés también. I am not studying math at this moment. I am not studying math at this moment. No estoy estudiando matemáticas en este momento. I, que es el sujeto, am, que es el auxiliar, not, que nos dice que es algo negativo, el verbo, studying, study es el verbo y como es ing, ¿por qué? Pues porque tenemos un auxiliar que es am, en la clase ya está explicado eso, y el complemento, math at this moment, que es un poco largo, matemáticas en este momento. Por último, they are not swimming in the river. They are not swimming in the river. ¿Qué significa? A ver, ya se lo deben de saber, ¿no? Está muy fácil. Si no, pues se los digo yo. Ellos no están, they are not, swimming, nadando en el río, in the river. ¿Ok? Aquí están los 4 simbolitos para las respuestas negativas. Espero les haya gustado y hayan entendido cómo se arma una oración en cualquier tiempo con estos simbolitos. Los vamos a estar utilizando en todo el curso, todos los cursos. De aquí en adelante vamos a utilizar mucho los símbolos para decirles cómo se hacen las oraciones. Pero si ustedes se memorizan desde ahorita esos símbolos y esas oraciones, va a ser mucho más fácil poder entenderle en un futuro. ¿Ok? Y bueno, síganme para más contenido en su canal de inglés con bolitas y palitos. ¡Abur! Y esta fue la clase número 11, correspondiente al curso 1 de nuestras famosísimas clases a detalle del curso 1. ¡Abur! Aburation. Si te gustan vuestros videos, no olvides suscribirte dándole clic en el círculo del lado izquierdo. Y si deseas aprender más, da clic en el recuadro derecho. Goodbye.